Abran sus Biblias en Samuel, profeta Samuel. Es un libro extraordinario. Sí, primera de Samuel. Primer libro que escribe este profeta del Señor. Capítulo 17, verso 17 también. Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ello. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y la oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el que se adelanta para provocar a Israel? El que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija y eximirá de tributo la casa de su padre. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así harán al hombre que venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Lo vamos a leer hasta ahí. Tomen su asiento para no hacerles tan larga la lectura. Y ahora sí, como alguien dijo, préstenle toda atención a lo que voy a hablar para que les ayude, para que sea de bendición para sus vidas también esta palabra. Amén. Cuando vemos historias como la de David, ¿no es cierto? Que dice, David vence a Goliat, vence al gigante, y vemos la historia de estos grandes hombres de Dios que en la Biblia fueron remarcadas como algo tan extraordinario. El pensamiento de uno es que esto está reservado para un grupito muy selecto de personas, ante las cuales nosotros no tenemos ninguna opción. No estamos calificados nosotros para este tipo de sucesos. Parece que Dios eligió, o Dios tiene unos favoritos que a esos, ¿no es cierto?, les va a dar todo lo extraordinario, y los demás
te van a tener que conformar con venir a la iglesia, con ir para la casa, volver a venir a la iglesia, volver a irse para la casa y así repetir una rutina eterna durante su estadía en la tierra. Entonces, por eso he querido predicarle esta palabra, porque no se trata de eso, no es eso, sino que hay algunas cosas que se tienen que originar para que nuestras vidas cambien. Si no hay eventos que empiezan a suceder en nosotros no vamos a cambiar. Me acuerdo hace poco, escuchaba a un predicador brasilero. Yo estuve en Brasil y aprendí a hablar portugués y generalmente escucho en portugués para que no se me olvide el idioma. Él decía que una vez él fue a cortarse el pelo con una persona, peluquera común de afuera, que no era cristiano, y empezando a hablar con él le dice... ¿Y cómo es tu vida? Sí, dice, yo convivo con una persona, dice, tengo un pequeñito de como de 2 años, 2 años y medio, dice, ahí estamos, y dice, y convive, dice, ¿y por qué no te casas? No, dice, yo no me voy a casar porque tengo un mal recuerdo del casamiento ese. Mi padre se casaron con mi mamá, dice, y cuando yo tenía no sé cuántos, 5 o 6 años, mi padre la abandonó. Entonces, yo no quisiera, ¿no es cierto?, eso, así que por eso no me caso. Esa era la... Entonces el hermano que se estaba cortando el cabello un rato largo, ahí mientras le cortaba, de repente le dice, mira, ¿sabes qué va a pasar? Tú, cuando tu hijo tenga 5 o 6 años, tú también te vas a separar. Y él le dice, no, pero ¿cómo puede ser eso? No, yo no lo voy a hacer porque justamente por eso sí lo vas a hacer. Aunque tú creas que no lo vas a hacer, lo vas a hacer. ¿Y por qué? Porque tú has puesto tu mirada en ese acontecimiento que sucedió. Imagínate cuando tenías 5 años. Habían pasado probablemente unos 30 años ya. Y él tenía los ojos puestos así. Bueno, lo que les quiero decir, hay mucha gente que vive en esa condición, tiene los ojos puestos en cosas que sucedieron y ¿sabe lo que va a pasar? Vas a repetir aquello a lo que tú miras. Si tú miras lo que quedó atrás, tú lo vas a volver a repetir. ¿Por qué? Porque lo que tú miras, en eso te convierte. Entonces, si tú miras a Cristo, que Cristo nunca te abandona, tú nunca vas a abandonar a nadie, tú nunca vas a ser desleal, tú nunca vas a ser, porque tu mirada va a estar en alguien, ¿no es cierto?, que jamás hizo eso. Pero si tú miras otras cosas, ¿no es cierto?, otros sucesos, bueno, esos sucesos se van a repetir. Entonces, qué importante, mira, ¿y por qué te digo esto? Porque David era probablemente la persona más insignificante en su familia. El chico de los mandados. Por eso quise leer esto, el chico de los mandados, el que lo mandaban para la oveja, no, ahora anda para allá. Mira, dice que 3 hermanos de él estaban en la guerra y él tenía 7 hermanos. Los otros donde estaban, probablemente estaban en la casa, pero no eran para los mandados. El que era para los mandados era David. Pequeño, lo mandaron a cuidar ovejas, probablemente con unos 14 años, o menos a lo mejor. Eso puede haber sido la costumbre de Israel, eso se lo puede explicar mejor mi estimado consiervo, que él sabe bastante la historia de Israel. Pero no importaba mucho si a él se lo comía algún animal, lo mataban, se moría cuidando ovejas porque no se hubiese podido defender, no tenía demasiado importancia en la vida de este muchachito llamado David. Entonces, te voy a resumir este pedacito de esta parte. Entonces, David tenía cientos de excusas para vivir amargado, para vivir entristecido, para vivir refunfuñando, para vivir, ¿no es cierto?, reclamando que la vida con él fue injusta. ¿Cuántos de ustedes creen que la vida con ustedes no ha sido muy justa? No vamos a decir, pero generalmente decimos, ¿eh? Porque mire, este incircunciso está lleno de plata, no tiene ni un problema económico, y yo que sirvo a Dios, yo que trabajo, yo que es nada. Y al otro
todas las bendiciones y a mí nada, ningún negocio me resulta. Y se lo digo yo que antes de entender esto, yo hacía negocios y todos los negocios salían para atrás. ¿Te das cuenta tú que cuando haces esos negocios y en vez de que te vaya bien, te va mal? Y tú dices, bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? Ya te voy a mostrar dónde está Dios en esto. Paciencia. Entonces David no era amargado. Fíjate, él empezó a desarrollar algunas cualidades estando solo en el campo, ¿no es cierto? Imagínate tú solo en una montaña con ovejas en la noche pensando, y en mi casa estos otros comiendo un churrasco, comiendo calentito en la casa y yo aquí pasando frío, el tonto acá pasando frío. Pero David no ejercitó eso. David empezó a usar o a meditar y a usar la contemplación. Fíjate tú, para una persona pueda contemplar, que hoy día es muy escaso eso, gente que pueda estar tranquila, meditar, ver lo que está nosotros los de ciudad generalmente no nos damos cuenta ni de los pajaritos, pues nada. Andamos rápidamente consumiendo tiempo. Bueno, David empezó a usar eso, la contemplación, y empezó a estar tranquilo y empezó a observar el cielo en la noche. En vez de pensar tonteras, empezó a pensar en Dios y en el universo. Y decía, ¿y quién es el hombre para que tengas de él memoria? Imagínate, fíjate cómo se desarrolló, ¿no es cierto?, esa conexión de David con Dios. Recuerdo una historia que contaba alguien que me gustaba mucho escucharlo, que es del folclore argentino, probablemente ustedes ni el nombre han escuchado, pero se llama Facundo Cabral. Facundo Cabral, si alguno ha escuchado de él, es como una especie de folclorista argentino, medio poeta. Y yo, como vivía en Argentina, entonces siempre me gustaba escuchar su historia, porque él también tuvo un encuentro con el Señor a su manera, de su forma, pero un encuentro al fin. Y Facundo decía que él cuando joven, ¿no es cierto?, un día entró en Buenos Aires en un café y estaba un señor que se llamaba Jorge Luis Borges, que es un escritor, un gran escritor argentino. Ya no está ya, pero él era cieguito, él ya estaba, ¿no es cierto?, con problemas de su vista. Y cuando ellos con otros jóvenes entraron, lo vieron, dice que le dijeron al mozo que ellos le iban a pagar la cuenta del café que se estaba tomando y le pagaron. Y ellos se pasaron ahí, se pasaban todo el día en el café hablando cuestiones, ¿no es cierto?, de lo que escribían, dice que se levantó el señor Jorge Luis Borges, y le fue a dar las gracias. Gracias, jóvenes, le dice, ¿y ustedes a qué se dedican? Y ellos le dijeron, somos colegas suyos. Y este lo cuenta Cabral, le dice, ahora me da vergüenza decir lo que le dije, colega, cuando el otro era un tremendo escritor. Y le dice, dice, qué importante, qué interesante. ¿Y qué escriben? Y canciones de protesta, le dijo. Dice, lo felicito, porque yo cuando estoy enojado no me sale nada, dice. Digo que cuando uno se enoja es imposible que te inspire. Por eso que a veces uno no encuentra ideas nuevas, no encuentra nada porque vive una vida enojado. Por eso les cuento esto. Uno vive una vida enojado, una vida molesta, entonces es obvio que nunca te va a llegar una idea bonita, pues hermano. Primero uno tiene que deshacerse del enojo para que el Señor empiece a hacer obra. Bueno, luego viene otro episodio en la vida de David, el episodio donde Dios le habla al profeta Samuel de que vaya y lo unja por rey. Y este era un jovencito, imagínate, por rey. Y viene Samuel, ¿no es cierto?, a ungirlo por rey. Y lo curioso, todas estas cosas fueron bien curiosas en la vida de él. Él no estaba invitado al ungimiento. Todos los hermanos, 7 hermanos, ellos sí estaban en la casa. Pero él no. ¿Te das cuenta? Si tú crees que a ti siempre te han dejado atrás, te están postergando, cuidado, que el Señor... Mira, el Señor manda los mejores regalos en extraños envoltorios. Estos son los extraños envoltorios cuando Dios quiere bendecirnos, cuando Dios quiere hacernos buenos regalos, pero nosotros no lo sabemos distinguir, hermano. Esa es la gran tragedia del pueblo de Dios, que nosotros vemos lo momentáneo, lo instantáneo,
como me decía un gallego una vez en Argentina, no, dice, yo prefiero el huevo hoy y no la gallina mañana. Bueno, así nos pasa. Tenemos lo mediocre hoy, en vez de tener lo bueno que Dios nos quiere dar si pasamos el proceso. Si tú pasas un proceso, tú estás calificado. Si no lo pasas, desgraciadamente vas a tener que repetir la lección. Pero qué importante es pasar los procesos. Entonces, David no estaba invitado para nada, ¿no es cierto? Así que lo tuvieron que mandar a buscar. Imagínate David de cuidar las ovejas en el campo, durmiendo ahí, probablemente sin cambiarse de ropa, sin ducharse, sin peinarse, y llega, ¿no es cierto?, como un perejil a presentarse delante del profeta. Claro, o sea, es lo más insignificante, por hermano. Pero ¿sabes qué hace Dios? Y que Dios le había dicho al profeta, no mires lo de afuera, mira, yo miro lo que está dentro. Y eso es lo que pasa con Dios contigo. A veces queremos impresionar por fuera, hermano. Y eso Dios no califica eso. Dios califica tu corazón. ¿Qué ganas tienes tú de aprender? ¿Qué ganas tienes tú de cambiar? ¿Qué ganas tú tienes de ser otra persona? De tener realmente otro tipo de relación, de que las cosas del Evangelio, que a veces las vemos pasar y pasar en otro, que pasen en tu vida. Amén. O sea, estar en el lugar donde las cosas acontecen. A veces siempre llegamos tarde a los acontecimientos. Sí, hubo un avivamiento, pero ya pasó, ya ahora no está. Ahora estamos, ¿no es cierto? Todavía Dios no se manifiesta. Siempre tarde. Entonces, lo bueno es estar en la línea. Las bendiciones transitan por un camino, los que quieren ser bendecidos. Y si tú estás en otro camino, en otra frecuencia, las bendiciones nunca van a llegar a ti. Pero si tú transitas por ese lado, ni siquiera vas a tener que andar buscando los medios te van a buscar a ti. ¿Crees eso? Así es. Las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. No importa que tan lejos vayas, te van a alcanzar. Pero ponle atención a esto, que estas son las cosas bien fundamentales. Entonces, ¿qué pasó después del ungimiento? ¿Que le dejaron caer el aceite? Nada. ¿Tú crees que las ovejas le dijeron, oh, qué ungido que viene David? Nada. Seguía igual, todo parecía, ¿no es cierto?, estático. Y David se preguntaría, ¿y para qué me echaron esto que me dejaron todo? Yo me acuerdo una vez fui al Caupolicán, parece que fue, esos tiempos cuando venían esos evangelistas que decía que tenían unción. Alguien me llevó, un cuñado mío me dijo, vamos que viene uno con unción. Yo fui con un terno blanquito así con corbata, bien pentecostal, y el otro quiso pasar adelante y me arrastró a mí también, ya vamos para adelante, y me hincaba adelante. Y andaba con una botella y me deja caer la botella con aceite. Les cuento cómo quedó el terno blanco, con aceite chorreado para abajo. Desde la cabeza, ¿no es cierto?, hasta los pantalones chorreando aceite. Esa era la forma que él tenía. No sé si eso sirvió para algo en mí, porque no les puedo decir, pero de que quede manchado con aceite. Entonces, David se preguntaría, ¿y qué sentido tenía esto? Pareciera ser que nada había pasado, nada había cambiado. Se tuvo que ir al campo. ¿Usted cree que los hermanos le dijeron, oh, mi rey, ahora sí? No, nada. Todo lo contrario, lo empezaron a odiar más, como le pasó a José. Cada sueño que tenía le iba peor. Y se fue al campo, ¿no es cierto? Y entre ese intertanto que él se va al campo, empieza un episodio, ¿no es cierto?, con Saúl, que lo ungieron rey y Dios lo desecha y todo eso. Y aquí, en este episodio que yo he leído, entra en guerra Israel. Qué raro Israel en guerra, ¿no? Muy raro que Israel esté en una guerra, pero ahí estaba en una guerra. Y una guerra súper extraña, hermano. No era una guerra convencional donde venían dos ejércitos,
sino una guerra que el liderazgo, ¿sabe quién lo toma? Goliat, uno grandote, el con más fuerza, el que tenía la voz más ronca, ese tomó el liderazgo y dice que empezó y salía de los escuadrones mañana y tarde por 40 días la misma canción, insultando al ejército de Israel y decía, en ese gallinero no hay una gallina que salga a pelear, no tienen un hombre que salga de ahí a pelear conmigo. ¿Y qué creen ustedes que pasaba con los israelitas? Huían, se escondían, tenían miedo, temblaban delante de él. O sea, el otro les impuso la guerra, les impuso las condiciones y de ahí estaban en un pantano que no podían salir. Y en esas circunstancias, y aquí empiezan algunos puntos buenos que los que quieran anotar, yo igual lo estoy grabando, después se lo voy a mandar al pastor si lo quieren oír, porque esta cosa hay que oírla para que puedan uno darse cuenta de los detalles. En esa circunstancia, el padre Isaí de David lo manda a él. Estaban los hermanos, pero a él se le ocurrió mandar a David, porque él era para los mandados, aun cuando tenía la unción. Imagínate tú, cuando tú tienes un cargo y a ti te mandan a algo más chiquito, y tú quedas mirando, no saben que yo soy fulano de tal, yo soy jefe. ¿Cómo me van a mandar a eso? Con los mandados, con un canastito con queso, como la Carmela hacía, de San Rosendo, con queso, con panes y al ejército. ¿Y sabes qué hizo David? Y aquí viene la primera lección. Obedeció. Porque si es que no hubiese obedecido, nunca se habría encontrado con Goliat. Nunca habría sido promocionado. ¿Te das cuenta? O sea, primero, algo pequeñito. Anda al campamento, no le dijo, anda ya a pelear y anda a salvar a Israel, nada. Anda al campamento, llévate esto, y le dio todas unas instrucciones precisas, y David fue y obedeció como el padre le había mandado. Luego David llega al campamento y justo, ¿no es cierto?, le toca un episodio de los tan repetidos 40 días de escuchar al gigante. Y para él, y fíjate, aquí vienen cosas bastante importantes, y para él este hombre no significaba nada, porque él había contemplado algo más grande. Por eso que te digo yo, lo que tú contemplas es lo que tú te vas a convertir. Fíjate que una de las cosas más trágicas a veces de la iglesia pentecostal es que nosotros sí contemplamos al Señor y tenemos un Cristo, pero un Cristo que no es bíblico, un Cristo inventado por nosotros, porque no hay mucha gente que le gusta estudiar la Biblia. A las personas se hacen un Cristo, sí, el Cristo que me ama, el Cristo que me guarda, el que me cuida, ¿no es cierto? Pero eso parece más bien la lámpara de Aladino, ¿no es cierto? Que el que me hace todas las cosas, el que cuando yo le pido algo, ahí está. Eso no es el Cristo de la Biblia, no es el Cristo de la Escritura. Entonces, qué importante es conocer el verdadero Cristo. El verdadero, el que está en la palabra del Señor, el que se muestra como es, el que ahora no está montado en un burrito, sino que está con sus ojos como llamas de fuego. Ese es bien distinto. Entonces, eso es lo que genera confianza. Lo otro es un ídolo que lo hicimos nosotros mismos. Y que la gente dice, no, si yo al Señor lo sirvo. ¿Y cuál es tu Señor? Y te empieza a describir un Señor que nunca fue el Señor de la Biblia, hermano. Fue alguien que se lo creó él. Bueno, David, hermanos, él conocía a Dios. Él había tenido la experiencia con Dios. Y para él, cuando tú miras a Dios, todo lo que está a tu alrededor tiene otro ámbito, se empequeñece, ¿no es cierto? Cuando tú ves tus problemas como una montaña, es porque para ti Dios es así.
Oh, pastor, estoy lleno de problemas, usted no sabe, y te empieza a describir, y en la mañana, y en la tarde, y al mediodía, problemas tal como esto, ¿no es cierto? El gigante todos los días, en la mañana y en la tarde. ¿Cuántos tienen un gigante así que le amarga la existencia? Bueno, aquí te va a enseñar cómo derrotar ese gigante, que viene y te amarga la vida, o te la amarga en la mañana, o te la amarga en la tarde, pero en alguna parte del día viene a desbaratarte, viene a amargarte la vida. Eso, si tú miras al Señor, tú tienes todo poder y toda autoridad para deshacerte de eso, para reprender eso, para terminar con eso. La vida nuestra no es para vivir una vida fastidiada eterna. La vida nuestra es para vivir de victoria en victoria, dice la palabra del Señor. De triunfo en triunfo. Pero hay que ver estos detallitos que es lo que te voy hablando. Primero, él obedeció. Un desobediente nunca va a haber muchas victorias. Siempre va a estar deshaciéndose de ataduras porque es desobediente. Luego acá, ¿no es cierto? Él empieza a ver y ve que el gigante no es nada, pues, hermano, no es nada. Los otros veían una tremenda montaña, él no veía una montaña, él veía un incircunciso, un tipo que era totalmente vulnerable, ganable, un ser humano, no es más que eso, un pobre ser humano incircunciso. Eso fue lo que vio David. Y más encima, dice que David escuchó que el que pudiera vencer a ese gigante se le iba a dar una recompensa. Y a él le interesó mucho la recompensa porque dijo, este es pan comido, es cuestión, a ver qué van a dar, porque eso quiero tenerlo seguro. Bueno, le van a dar la hija del rey, espero que la hija hubiese sido bonita, ¿no es cierto? O por lo menos del gusto de David. La hija del rey, lo van a eximir de impuestos, lo van a enriquecer. Bueno, y todo eso le interesó, dijo, bueno, eso es tremendamente extraordinario. Y David se entusiasmó con eso, pero justo cuando viene el entusiasmo, aparece también, ¿no es cierto?, aquel que te quiere tirar abajo. Fíjate, tú siempre que tú te entusiasmas con algo, no falta el que te viene a decir o te viene a amargar la existencia. ¿Quién apareció? Eliab vino y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? No sabía que él lo había matado el padre, no tenía idea, pero no le importaba. A él lo que le importaba era retar a su hermano y mandarlo a cambiar. ¿A quién le dejaste las pobres ovejas allá? Y lo empieza a retar. Pero mira, aquí está otra cosa que tú tienes que notar. No todo lo que las discusiones o no todo el que te reprende es para ponerse a discutir con él. Mira, David no se puso a discutir con el hermano. ¿Sabes por qué? Porque se dio cuenta que ese no era su enemigo. Tu enemigo no es tu hermano, no es tu otro hermano. Esos no son tus enemigos. ¿Sabes quién es tu enemigo? El verdadero enemigo es ese gigante que se levanta, el Satanás, que está detrás de todas estas cosas. Ese es tu verdadero enemigo. Nosotros tenemos la bendita tendencia de gastarnos entre nosotros, discutiendo y peleándonos entre nosotros y no viendo quién está detrás de todo este tipo de cosas. Y eso fue lo que hizo David cuando escuchó al hermano que lo retó. ¿Sabes qué dijo? Primero hablar, dice, este está hablando de más. Yo no he venido a eso, y salió por otro lado. No se puso a... Si se hubiese puesto a pelear con su hermano, nunca habría visto al gigante. Ahí habría terminado la pelea para la casa y se acabó. Pero él supo discernir que lo que realmente valía la pena vencer no era el otro. Mira, no tienes que ganar todas las discusiones. No tienes que ganar todos los pleitos. Hay algunas cosas que es mejor perder que ganar. Es mucho más beneficioso una pérdida que una ganancia. Eso tenemos que aprenderlo porque sufrimos mucho con ese tipo de cosas. No, pero es que yo tenía la razón. No, pero es que yo tenía la razón y quedamos, mire lo que me dijo y me insultó. Mira, alguien decía, mira, para sacar a un musulmán de sus creencias, oye, vas a tener que hacer cosas indecibles porque es muy difícil sacarlo de eso. Para sacar a un espiritista de sus creencias vas a tener que ayunar, echar fuera cuantos demonios haya por ahí cerca y aún así a lo mejor no lo vas a lograr del todo.
Pero sacar a un hermano en la iglesia, solo mira lo feo o no lo salude y ya está. Se fue. ¿Qué pasó? Me borraron del Facebook. Con eso basta para que alguien... Entonces, qué tremendo que somos nosotros, hermanos. ¿Ah? Qué falta de criterio en nuestras vidas para saber, ¿no es cierto?, que esas no son pruebas, esas no son dificultades. Nosotros tenemos que estar cimentados en algo mucho más poderoso que nuestras circunstancias chiquititas, que tus pequeñas circunstancias. David no estaba fundamentado en las circunstancias. ¡Uy, un gigante nos atemoriza! Nos vamos a morir todos. No se van a morir. Cristo no te salvó para matarte en medio del camino. Cristo te salvó para que tengas victoria y para que llegues hasta el final. Tienes que creerlo y tienes que vivir en consecuencia a eso. Entonces David se fue para otro lado y empezó a preguntar. Y dice, bueno, ¿es verdad? Bueno, mientras tanto, llega a oído de Saúl. Este Saúl que andaba más perdido que pobrecito, ¿no? Ya ni conocía a David, lo había tenido tocándole el arpa en la casa y ahora no sabía quién era. ¿Cómo estaría de confundido y endemoniado el pobre? Y le llega al oído que había uno que no le tenía miedo al gigante. David dice, ¿cómo puede ser? No le tiene miedo al gigante, imposible, tráiganlo para acá. Y llega David, ¿no es cierto? Chiquito. Seguramente Saúl pensó, número equivocado, ¿no? ¿Cómo me traen este? Este no sirve para nada. ¿Eh? ¿Trajiste los pañales, David? Claro, porque así miran los seres humanos a veces. ¿Eh? Por eso que Dios, mira, a Dios le encanta, hermanos, le encanta sorprendernos. Dice que en 1 Corintios dice que Él usa lo que no es. Él no eligió lo grande de esta tierra, eligió los pequeños, eligió lo insignificante, lo que no tiene mucha apariencia. ¿Cómo se llama? A Moisés, ¿sabes? Lo llamó a través de una zarza. No usó un lirio, no usó, ¿no es cierto?, un árbol gigantesco, no usó un rayo, no usó nada de eso. Una zarza ardiendo, ¿sabes para qué sirve una zarza? ¿Para quemarla? Para eso sirve nada más. Bueno, y le prendió fuego el Señor, solo que esta no se consumía y puras cosas así, ¿no es cierto? Sansón dice que con una quijada de asno mató a 1000 filisteos. ¿Eh? Esa no era una metralleta, no era un rayo láser, era una quijada de asno. Si con una quijada de burro mató a 1000 filisteos, imagínate lo que Dios no hará con un burro entero. El que la agarró. Qué importante que nosotros sepamos que el poder es de Dios. Nosotros estamos en las manos de Él. Si nosotros llegamos a creer que el que está con nosotros es más grande que todo lo que está afuera, hermano, tu vida tiene que ser revolucionada. No puede ser lo mismo. No podemos vivir en los mismos yerros que el mundo. Yo sé que la tierra de Chile está con problemas, que la economía, que la benzina, que todo eso, recién veníamos conversando con él. Yo sé que eso es así. Pero mi confianza, tuve que entregar a la iglesia porque mi esposa ya no estaba, ¿no es cierto? Falleció ella y quedó mi hijo. Pero yo sé que tengo un Dios grande. Yo le he dicho a Jonathan, mira, si a mí me mandan a la China así, en la China Dios me prospera. Porque ya he pasado por Brasil, Argentina, llegué a Chile, allá con lo puesto otra vez, con nada, sin casa, allá tenía casa, de aquí sin nada, y aquí Dios otra vez, y donde quiera que tú vayas, con este Dios grande, Dios va a estar contigo. ¿Eh? Dios no es chileno, para que ustedes sepan. A veces uno cree que Dios es chileno. No, Dios es el Dios del universo, hermano. Entonces empezó y llega Saúl y llega donde Saúl. Y aquí viene el otro punto importante, lo que están anotando. Y Saúl lo primero que le hace es desinflarlo. No, mijito, no, pues te equivocaste, tú no puedes vencer a ese gigante.
Y fíjate aquí que viene la enseñanza más extraordinaria que tiene este texto. David le dice, mira, te voy a contar una historia. Yo cuido ovejas y allá en la montaña hay cosas mucho más agresivas que este gigante. Hay leones, ¿no es cierto?, que pesan como 200 kilos. Hay osos gigantescos. Y tu siervo se enfrenta a leones y se enfrenta a osos. Y cuando ellos, ¿no es cierto?, no quieren soltar la oveja, yo les echo mano y los mato. Y ahí el otro empezó a abrir los ojos y dijo, ¿y quién será este chico? Bueno, lo que te quiero, la enseñanza que hay aquí es esta. Póngame bien atención porque esta es la mejor enseñanza que van a escuchar de este mensaje. Si tú no vences tus osos y tus leones en privado, nunca vas a vencer en público. El primero venció a los osos allá donde no lo veía ni la familia, nadie, en la montaña. Y por eso pudo tener victoria en público. De nuevo, si no vencemos nuestros leones y nuestros osos, aquello que nos aparecen cuando estamos solitos, no vamos a tener victoria en público. Entonces, eso es importantísimo. Que yo y tú digamos, bueno, estoy solo, nadie me ve, puedo decir lo que quiera, total, aquí no me conocen. No. Vence eso. Vence, ten victoria sobre eso. No importa que no te conozcan, Dios te conoce, Dios te ve. Y es duro esto, yo se lo estoy diciendo, no porque yo vengo el victorioso, no, de repente aparecen los osos y me tiran al suelo. Ya ahí tengo que pararme de nuevo y sacudirme, sé que yo tengo la victoria, pero no siempre la logramos. Y por eso se lo estoy diciendo desde ese pedestal, no es desde lo invencible. Yo no vengo del tercer cielo, vengo de la tierra misma que ustedes están viviendo. Y con las mismas luchas y las mismas dificultades. Pero sabe esto, o sea, la victoria no es que tú la vas a tener, tú solamente vas a aplicar, ¿no es cierto?, la fuerza que Dios te da. El Evangelio es así. Esta es una explicación que te voy a dar de cómo funciona el poder de Dios en nuestras vidas. Porque siempre está la idea, a ver, ¿cómo es esto? ¿Lo hago yo o lo hace Dios? ¿Te has preguntado alguna vez? Porque no falta el que te puede decir, mira, tú tienes que esforzarte y esforzarte y esforzarte. De repente viene otro y te dice, no, tú no tienes que esforzarte, tú tienes que dejar que Cristo haga las cosas. Y ahí te queda la confusión. Bueno, ¿qué hago? Como le preguntaba una vez un hijo de un pastor a su padre en Argentina, le decía, papá, a veces parece que Cristo la salvación la hizo. Y por ahí parece que yo la tengo que hacer. ¿Cómo es la cuestión? ¿Me tengo que salvar yo o el Señor me salvó? Bueno, ahora te lo voy a explicar cómo funciona eso. Mira, un hermano en Argentina tenía un auto, los que somos más viejos conocemos eso, los más jóvenes no conocen eso que les voy a contar. Los autos antes eran con el volante, era manual, trabajaba. Entonces cuando tú querías doblar o querías estacionar, tenías que transpirar, ¿para qué te cuento? Porque era pesado, o sea, era el peso de la rueda, los frenos eran también que había que pegarles 3 o 4 patadas para que agarre, porque todo era así. Entonces este hermano dice que él estaba en el aeropuerto recibiendo a un pastor que venía de Norteamérica, y el pastor, cuando lo vio transpirando para sacar el auto del estacionamiento, le dice, dice, allá en Norteamérica los vehículos hacen esto solo. Y él dijo, gringo cachetón, ¿cómo van a hacer los vehículos solos? ¿Cómo van a saber para dónde yo quiero ir? O para dónde quiero doblar, ¿cómo van a hacer eso los vehículos solos? Ya, pasó el tiempo y se le olvidó el episodio. El tema fue que fue a Estados Unidos un día, dice, y le pasaron un auto y él iba por una ruta y de repente se le ocurre apretar el freno al estilo como lo apretaba en el de él. Quedó pegado en el vidrio, pues hermano. El auto lo hacía solo. Solo tú tenías que tomar la decisión
y el auto hacía el resto con lo hidráulico, hacía la fuerza. Hoy día tú haces así. Entonces, ¿qué es lo que te quiero enseñar con eso? Que para vencer, el que tiene que tomar la decisión eres tú, pero la fuerza la hace el poder de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Pero siempre vas a tener que tomar tú la decisión. No la puede tomar Él por ti. El Espíritu Santo es el que... Ya me falta poquito. ¿Tienen hambre ya o no? ¿No? Ya. Ahora, el último episodio, ¿no es cierto? David le quiso poner su investidura, su coraza y todo eso. Bueno, esto no, las victorias no son con armadura ajena, ¿no? Son con la armadura que te calza bien a ti. Mira, Dios toda la vida, y esto valóralo, toda la vida ha creado circunstancias en tu vida que te han fortalecido en áreas. Y es ahí donde Dios te va a usar. O sea, Él se tomó toda una vida en formarte para que tú imites a otro que no tiene nada que ver con la vida que tú viviste. Eso es absurdo. No hagas eso. Vive la vida que Dios te ha dado. Si tú sufriste dolores, tragedias que te llevaron para allá, que esto, ¿qué es lo que te hayan hecho? Hasta si llegaste a esta tierra y tu aterrizaje fue de emergencia, no fue como corresponde, nadie te esperaba, no importa. Todo eso está diseñado para hacer de ti lo que Dios quiere hacer de ti. No tenemos excusa. Estamos acá y de esa forma Dios puede usarte de la manera que Él te ha preparado. No es con el armamento del otro, no es con lo que la hermana, hoy si yo tuviera lo que tiene el hermano, si yo tuviera lo que tiene el otro, si yo tuviera la voz de este, si yo aprendiera a tocar de esta manera. Lo puedes hacer, pero vas a tener que ensayar harto. Una vez me acuerdo, le dijeron a Marco Huito, uno le dijo, ¿por qué no me pone la mano encima para yo tocar como usted? Y Marco le dijo, oye, a mí me ha costado 14 años aprender todo esto que estoy, ¿tú querés que con una oración quedar tocando como yo? Es absurdo, hermano. Siempre queremos ese atajo nosotros, donde óreme para que yo tenga victoria en todo. No, el que tiene que orar eres tú. No te puedo orar yo para que tú tengas victoria. Tú tienes que hacer tus propias oraciones. Ya. Entonces, no se puede poner otra armadura que no sea la tuya. Tu vida, tus circunstancias, tus luchas, tus pruebas, tus menosprecios, todo lo que has vivido, tienen mucho valor. Y ese valor solo se lo vas a dar tú. Nadie se lo va a dar. Y ese valor es para formarte y para llegar a ser lo que tú tienes que ser en el cuerpo del Señor. Por eso que tú tienes un lugar en el cuerpo. Y por último, David, ¿no es cierto?, se enfrenta al gigante. Él dijo, ya Saúl quedó convencido. Bueno, que vaya, pobrecito, si es que lo matan, no se pierde tanto, pensó, ¿no es cierto? Y que vaya nomás. Y fue. Y ahí viene el otro episodio donde David dice, el otro lo insultó porque lo menospreció. Imagínate si lo menospreció Saúl, mira Goliat ahora. Este pensó, y quieren reírse de mí, mire lo que me mandan para pelear. Esto es un chiste. Y David le dice, mira, yo no vengo a ti con espada ni jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esto no te lo voy a enseñar ahora porque esto es largo, pero el nombre de Dios tiene poder. Tú sabes que tiene poder. Por eso que el nombre de Dios no lo sabes tú, ni los israelitas lo quieren pronunciar tampoco. Hay un escrito, ¿no es cierto?, donde está parte del nombre de Dios, pero ¿sabes por qué Dios no tiene nombre? ¿O por qué nosotros no necesitamos saber eso? Tiene, claro, decimos Jehová, sí, pero es la forma para que nosotros podamos distinguir algo nomás. Cuando Moisés le pregunta al Señor, ¿y en nombre de quién le voy a decir a Israel que yo vengo? ¿Qué le contestó Dios? Mira, nosotros decimos que dijo, yo soy el que soy, ¿cierto? Pero eso no es, según los judíos, ¿no? No te voy a decir que yo sé exactamente, pero yo le hallo harto sentido a lo que ellos dicen. Según los judíos,
Eso no fue lo que dijo Dios. Esa es una mala traducción. Dios dijo esto: yo seré lo que seré. Y tú puedes decir, ¿y qué diferencia hay? Es como una alteración verbal nomás. ¿Eh? Uno es presente y el otro futuro. ¿Cuál sería la diferencia? Sí tiene diferencia. ¿Sabes por qué tiene diferencia? Porque de acuerdo a lo que se necesite, por eso que Dios dice Jehová Jireh, Jehová esto, de acuerdo a lo que se necesite, es como Él va a actuar. Él puede estar en las 1000 formas. Y de acuerdo a tu necesidad, es como Él va a aparecer. Aquí apareció como el Dios de la guerra, como el Dios que derrota, como el Dios de las batallas. Entonces yo seré de acuerdo a lo que tú necesites. Yo estaré como tú necesites. Yo seré como tú necesites que esté. Así va a estar. Y tú no lo puedes describir. Que Dios es esto. Sí, para ti. Para otro puede ser otra cosa. Así que Dios, hermanos, hizo que David, con una piedrecita, ¿no es cierto?, y su tremenda confianza en él, porque usar un nombre, primero tú tienes que conocer de qué se trata eso. Muchos en la Biblia quisieron usar nombres, viste, los hijos de un tal Ezeba quisieron usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios, pero ni lo conocían. Hasta los demonios conocían a Jesús y ellos no. Imagínate, entonces primero hay que conocer al Dios al cual servimos. Si tú conoces a Dios, vas a usar su nombre y su nombre va a ser poderoso en tu boca, en ti. Que Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Gracias, estimado.